Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me has llamado?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó.
llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperen el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo, y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él? Huyan por tanto de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ha recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro? Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Nos Señor. ponemos de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos invita a contemplar en la realidad cristiana lo que el Señor busca de nosotros, especialmente en este tiempo de confinamiento que estamos viviendo. Nos narra la palabra de Dios en el Evangelio que los discípulos de Juan, que aquellos que habían sido adoctrinados por Juan, aquellos que habían sido enseñados por Juan, ahora contemplan al Mesías. Y es el mismo Juan quien presenta al Mesías, una expresión muy hermosa que incluso nosotros hemos adoptado en la liturgia de la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios. Este es la víctima del Señor. Esa es la víctima de expiación por nuestros pecados. Él es el Cordero sin mancha. Él es el ejemplo a seguir. Él es el Maestro por excelencia. Y por eso los discípulos de Juan, entonces ahora siguen a Jesús. Cuando Jesús se da cuenta que lo están siguiendo, les pregunta: ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Y quisiera detenerme en este primer detalle del Evangelio. Aquellos discípulos que antes eran de Juan y ahora se van a convertir en discípulos de Jesús, saben reconocer en Jesús la figura del Maestro. Y el Maestro es aquel que enseña, el Maestro es aquel que educa, el Maestro es aquel que forma. Pero no se puede llamar Maestro si primeramente no se deja educar, si primeramente no se deja formar. Y justamente esto es lo que aquellos discípulos están reconociendo en Jesús. El Maestro por excelencia es aquel Jesús que se ha dejado educar por la voluntad del Padre. Es aquel Maestro que ha querido cumplir la voluntad de Dios. Y lo vemos reflejado en este momento claro del Evangelio, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. No es necesario, dice Juan, que tú seas bautizado. No es necesario que yo te bautice, por el contrario, tú deberías bautizarme a mí en el Espíritu. Y Jesús dice: haz lo que tienes que hacer para que se cumpla la voluntad del Padre. Una característica fundamental que deben tener quienes se llaman maestros es la obediencia. Es la docilidad en el dejarse formar. Eso le dará la excelencia al maestro. Tantos maestros habían en tiempos de Jesús, los maestros de la ley, sin esta característica. Carecían de esta virtud.
dejarse formar. Por el contrario, creían que por el hecho de tener el título de maestros, nadie podía formarlos. Los demás tenían que obedecerlos. Hoy día tenemos muchos hermanos que tienen esta profesión de ser maestros. Y habría que hacerlo a manera de Jesús. Muchos de nosotros somos llamados maestros en la fe y tenemos que hacerlo a modo de Jesús, con humildad, con sencillez, con docilidad, entendiendo que tenemos que dejarnos formar, entendiendo que tenemos que tener la suficiente docilidad y obediencia para cumplir la voluntad del Padre. Vengan y lo verán, dice Jesús a aquellos discípulos. Y a partir de ese momento se quedaron con Él. Y a partir de ese momento compartieron la vida con Él. Y a partir de ese momento se convirtieron en testigos de los milagros que Jesús realizaba. Se convirtieron en testigos de lo que Jesús hacía en medio de su pueblo. Aprendieron de Él, lo escucharon a Él. Sin embargo, nos damos cuenta que no era suficiente. Era necesaria esa fuerza extraordinaria del Espíritu Santo. Era necesaria esa fuerza de Dios que le da ese plus a lo que los discípulos ya habían aprendido. Muchos podemos aprender mucho de Jesús. Muchos sabemos mucho de Jesús. Hemos sido adoctrinados, catequizados en torno a Jesús y su vida, en torno a Jesús y su palabra. Sin embargo, no todos damos testimonio de Él. No todos manifestamos con nuestras acciones lo que sabemos de Jesús. Jesús llama a sus discípulos para que sean testigos de sus palabras y de sus acciones, pero para que en un tiempo posterior ellos también hagan lo mismo que Jesús les ha enseñado. Ellos mismos también manifiesten con sus acciones lo que han aprendido de Jesús. Jesús, cuando se empieza a rodear de sus discípulos, tiene la intención de formarlos, tiene la intención de modelarlos verdaderamente como testigos, para que en el futuro su testimonio sea veraz. ¿Qué le va a dar la veracidad al testimonio del discípulo? Que lo que dice, lo hace. Lo que profesa con la boca, lo vive en obra. Jesús, al encontrarse con Pedro, específicamente hoy en el Evangelio, le cambia el nombre. Simón, ahora te llamarás Kefar, que quiere decir piedra, roca. Sabemos perfectamente que esta roca es la que fundamenta a la iglesia. Es la primer roca de la iglesia de Cristo. Pero me llamaba mucho la atención en una reflexión personal acerca de la roca, de la piedra. El Señor nos llama a todos, en torno a Pedro, a ser rocas que construyen la iglesia. Así como lo decía San Pablo en torno al cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos formamos un mismo cuerpo. Construimos y constituimos un solo cuerpo. De tal modo que nosotros, a través del ministerio petrino, el bautismo, la confirmación, formamos parte de la iglesia. Construimos esta iglesia de Jesucristo. Pero también participamos con Pedro de ser rocas dentro de la iglesia. Pero las piedras, hermanos, pueden tener una doble función. Pueden tener una doble utilidad. Y esta es una reflexión personal, lo aclaro. Las rocas, las piedras, pueden servir para construir, para edificar, para resguardar. Pero también las rocas, las piedras, se pueden convertir en un tropiezo, en un obstáculo. Nosotros, como piedras dentro de la iglesia, podemos construir, podemos edificar, pero también podemos ser obstáculo.
obstáculo para otros, obstáculo especialmente para aquellos que por nuestro testimonio tendrían que acercarse más a Jesús. Y estoy hablando desde lo más sencillo, nuestra familia. ¿Cuántos de nuestra familia se han acercado a Jesús? Porque hemos edificado, porque hemos construido. ¿Cuántos de nuestra familia se han alejado? Porque en lugar de construir hemos sido piedra de tropiezo. Porque nuestro testimonio dista mucho de ser un testimonio cristiano. Decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si no existiera. Decimos que le servimos a Dios dentro de su iglesia, pero con nuestro testimonio pareciera que somos los enemigos de la iglesia. Ya lo decía su santidad, el Papa Juan XXIII, el Papa bueno. Los enemigos de la iglesia no están fuera de ella. Los enemigos de la iglesia estamos dentro, porque somos los peores testigos. Somos aquellos que atacamos más a la iglesia, que desdecimos más de la iglesia por la falta de testimonio. Todos nosotros, hermanos, junto con Pedro, junto con los apóstoles, estamos llamados a ser maestros y piedras, maestros de fe, constructores de la iglesia, de la paz, de la unidad. Y por nuestra falta de testimonio, ni somos maestros y somos piedra de tropiezo. Hermanos, ahora que estamos iniciando este año, ahora que estamos teniendo este momento de dificultad por la pandemia en nuestro país especialmente, es necesario redoblar esfuerzos. Es necesario verdaderamente hacernos testigos de Jesús. Es necesario construir y no destruir. Es necesario proteger y no, por el contrario, ahuyentar, señalar. Hoy el Señor nos invita en este segundo domingo del tiempo ordinario a ser maestros. Pero el maestro, recuerde lo que decía hace un momento, primero se deja formar, primero obedece. Y entonces eso le da la excelencia como maestro. Hoy el Señor nos llama a ser piedras, pero no de tropiezo, sino piedras que construyen, piedras que edifican. La iglesia de Dios, el reino de Dios. Tú, dentro de tu familia, la iglesia doméstica, ¿eres piedra de tropiezo, piedra de obstáculo, o eres piedra que construye, piedra que edifica? Padre, yo creo que soy piedra que edifica. Revisemos un poco tu actitud ante tu familia, tu actitud con aquellos que vives. ¿Gritas? ¿Te enojas? ¿Haces berrinche? ¿No ayudas en casa? ¿No aportas nada? Al contrario, ¿quieres que te sirvan? ¿Quieres que te den lo que tú quieres? Lamento decirte que no eres piedra que edifica, eres piedra de obstáculo, eres piedra de tropiezo. Es necesario de verdad hacer un análisis de nuestra vida. Es necesario mirar nuestra realidad, y en muchas ocasiones esa realidad es dolorosa. En muchas ocasiones nos damos cuenta que en nuestra realidad hemos alejado a los más cercanos. No quieren estar con nosotros. Preferirían que no estuviéramos. ¿Cómo no se acaba la pandemia para que mi esposo ya se vaya a trabajar? ¿Cómo no se acaba la pandemia para que mi esposa se vaya de chismosa con la comadre y nos deje un rato tranquilos? ¿Cómo no se acaba la pandemia para que mis hijos ya se vayan a la escuela y dejen de estar de traviesos? En lo más sencillo, hermanos, nos puede doler esta realidad. Y podríamos justificarnos y poner mil y un pretextos. Es que no me quieren, es que me tienen envidia, es que no me entienden, en fin. Hoy el Señor nos descubre a través de su palabra a cada uno de nosotros cuál es nuestra realidad. Y repito, puede ser una realidad dolorosa,
una realidad que no nos gusta. Por eso en muchas ocasiones no la queremos aceptar. Pero hoy, como el salmista, podríamos decir, una vez que el Señor nos descubre nuestra realidad, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese es el primer paso para ser maestro, para ser roca. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Jesús, nuestro maestro, nos enseña claramente en aquel momento crucial del inicio de su pasión. Orando en el huerto de Getsemaní, oró al Padre y le dijo: hágase tu voluntad, no la mía. El maestro hace la voluntad del Padre, no la suya. La roca firme que edifica, que construye, hace la voluntad del Padre, no la suya. Tú y yo estamos cumpliendo la voluntad de Dios, o estamos haciendo lo que nos viene en gana, solo lo que nosotros queremos, solo lo que nos gusta, solo lo que no nos cuesta trabajo, solo lo que nos va a traer un beneficio, solo aquello que me es cómodo en este momento, pero no estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Hermanos, pidamos al Señor esa docilidad, esa sencillez de corazón, esa humildad para hacer la voluntad de Dios. Y que sea nuestra oración de este día: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que así sea. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que escuche compasivamente nuestras plegarias, diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios nuestro Señor le conceda la paz y la unidad y la proteja de todo el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor revele, les dé y les escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor en acción de gracias de Marco Antonio Pérez Olvera en el día de su cumpleaños, de Hugo Huerta Peralta, Juana Cedillo González, Antonio Ortiz Alcaraz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de las familias García Vázquez, Huerta Merino, Huerta Peralta, Martínez Cedillo, Martínez Montiel, Huidobro Martínez, Huidobro Rojas, Mejía Huidobro, Chávez Huidobro, Maya Morales, Medrano Arroyo, Romo Evaristo, Romo Reyes, Romo Zamora, Valbuena Méndez, Alexis Sierra Méndez, Juan Manuel Torres Blancas, José Dolores Vázquez Rodríguez, María Luisa Herrera Castillo, por todos los sacerdotes
especialmente por el Padre Juan Zavala Velázquez y por su servidor Edgar Pérez Olvera. Roguemos al Señor. Escucharás, Señor. Por las necesidades de salud de Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Marta Yolanda Olvera, Juana Evaristo Pérez, Virginia Romo Evaristo, Gabriel Vázquez Hernández, Jaime Gómez Murillo, Andrés Castrejón Ortiz, Antonio Araceli Vázquez Herrera, José Manuel Guzmán Navarrete, por el Padre Juan Pablo Arián Morales Consuelo, por el Padre Felipe Guzmán Bernal, para que el Señor les conceda su amor y su misericordia a través de la salud. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de Margarita Olvera, Juan Olvera, Ángela Pérez, Dionisio Jiménez, Enrique Camacho Gutiérrez, Felipe Alejo Aguilar, Apolinar Camacho Gómez, Delia Mercedes Hernández, Elizabeth Huerta Peralta, Consuelo Domínguez Pérez, Gustavo Silva Rojas, David Huidobro Rosas, Vicente Jorge Rojas Acevedo, Francisco Javier Luna Romero, Rufino Ortiz, Eduviges Figueroa, Silveria Montaño Gutiérrez, Isabel Mesa Martínez, María Eduviges López, Carmen García, Artemio Jiménez, Gavina Romo González, Gavina Pérez, Benito Evaristo, Gregorio Romo Rodríguez, Alejandra Evaristo, María Guadalupe Hernández Martínez, Andrés Mora Rivera, Andrés García Villalobos, Berta Ruiz Martínez, José García Guzmán, Anastasio Bautista López y las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por todos ustedes, hermanos, que nos siguen a través de la transmisión vía Facebook, para que el Señor les conceda abundantes bendiciones y escuche sus súplicas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que muestras los signos de tu presencia en la iglesia, en nuestra asamblea y en todos los hermanos, escucha las oraciones de esta familia tuya y no permitas que nunca dejemos de estar atentos a ninguno de los signos que nos ofreces para manifestar tu plan de salvación, a fin de que nos convirtamos en apóstoles y profetas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Gracias, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadeció el extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María,
Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de Dios, dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Señor Jesús, tú conoces mi mente y mi corazón y sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los
los siglos. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente invitarles, en un momento más haremos la exposición del Santísimo Sacramento para la adoración pública. Ustedes de 11 de la mañana a 2 de la tarde pueden venir a hacer su adoración a Jesús sacramentado. También recordarles que el servicio de oficina está abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para que ustedes puedan venir a poner sus intenciones o si requieren de algún servicio administrativo de la oficina parroquial. Invitarles también a comprarnos los dulces, aquellas actividades económicas que nos ayudan en este momento de dificultad. Ustedes lo saben perfectamente. Nosotros vivimos de lo que ustedes nos dan. Así lo dice San Pablo: el que al altar sirve, del altar vive. Y si ustedes no están, ya son 5 semanas que no han venido a la Santa Misa por disposición oficial, pues nuestra economía va mermando. Agradezco mucho a las personas que generosamente nos apoyan semana a semana, pero también les invito a que seamos generosos. De verdad, es una situación difícil para todos y ojalá que nos puedan ayudar, especialmente en estas actividades, la venta de los dulces, cuando hay venta de comida para llevar, pues de esa forma ustedes nos apoyan para ir solventando los gastos que seguimos teniendo, el personal de trabajo, los servicios, el internet, el teléfono. Todos estos gastos se tienen que seguir haciendo y es gracias a Dios y a la generosidad de ustedes que estos gastos se van salvando. Ojalá que nos sigan apoyando. Voy a hacer la exposición del Santísimo, dar la bendición para que cada uno de ustedes vaya a sus actividades y recordarles que el Señor estará esperándoles el día de hoy. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Pueden ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre, bendito y alabado. Gracias amorosa de Jesús supremo. Tengamos como intención especial este día, hermanos, a todos nuestros enfermos, especialmente a los que están padeciendo esta pandemia de COVID-19. Pidamos para que el Señor sea su salud, su sanación. Y pidamos también por sus familias, por los doctores y enfermeras.